¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos listos para compartir la palabra del Señor. El sermón que voy a compartir con ustedes lleva por título Perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Eso se encuentra en 2 Corintios 7:1. Este verso para examinarlo, ¿ok? La estructura del sermón es la siguiente. Tenemos una introducción, luego la primera división, los amados de Dios tienen promesas. La segunda división, los amados de Dios se limpian. Y la tercera división, los amados de Dios perfeccionan la santidad. ¿Ok? Así que vamos a la palabra del Señor. Bueno, vamos ahí. Dice así, 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿ok? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Así vamos a ver un poquito sobre el contexto. Muy interesante esto, ¿eh? Vamos a ver sobre el contexto porque creo que es muy importante antes que comencemos entendamos esta carta. Esta carta fue escrita por ahí por el año 56 después de Cristo. Desde Éfeso Pablo la escribe, ¿cierto? Y bueno, Pablo había prometido una tercera visita, ¿ok? 2 Corintios 12:14 dice que él quería ir por tercera vez. Ahora, quizás esto es un poquito en conflicto porque en el libro de los Hechos no aparecen mencionadas tantas visitas de Pablo a Corinto, ¿ok? Pero interesante cuando uno examina los versos y uno dice, mira, bueno, aquí aparece entonces mencionada una tercera visita del apóstol Pablo. Contextualmente la iglesia de Corinto estaba un poco incómodo con el apóstol Pablo, eso lo vemos en los primeros capítulos o en el capítulo 1, porque Pablo no había ido, así que Pablo le da la explicación de que no es porque él no había querido ir, sino que se le había abierto una puerta en Troas y tenía otras razones por las cuales él no había podido llegar todavía, ¿ok? Vemos en el capítulo 2 donde Pablo perdona a alguien, ¿ok? Se usa mucho en esta carta, segunda carta a Corinto, que es diferente a la primera, porque esta como que esta carta, según lo entendido, no sigue un orden lógico, ¿ok? Y ya lo vamos a ver por qué. Porque los primeros capítulos hace como una defensa de su apostolado, después se detiene parte del capítulo 6 y 7, y luego retoman el 7 un poquito más adelante para volver con el mismo tema, y después nuevamente al final termina con lo mismo que está hablando en el capítulo 7, que es la santidad, ¿ok? Entonces termina al final también hablando de pecado. Pero Pablo está incómodo y se usa la expresión algunos, bastantes veces, ¿eh? Se le difama, sobre todo él presenta una defensa de que él lo que pidió, o sea, él no estaba haciendo carga para la iglesia de Corinto, que estaba dispuesto a gastarlo todo, que no le importaban las cosas materiales, que incluso un hermano había sido designado para llevar la ofrenda abundante. O sea, él siempre se cuidó mucho de que nadie hablara de él. Pero sin embargo, en el capítulo 2 vemos una cosa interesante, ¿eh? En el verso 5 dice que Pablo perdona al ofensor y muchos han pensado que este ofensor es el mismo joven de Corintio, ¿verdad? Cuando él lo entregó a Satanás, el que estaba teniendo una relación de incesto, ¿verdad? Con su madrastra. Sin embargo, hay cosas que llaman la atención, porque dice Pablo que, pero si alguno, dice 2 Corintios 2:5, me ha causado tristeza, no me la causó a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Así que a él lo perdonan, los hermanos los perdonan. Aparentemente se cree que él fue uno de los que estaba difamando a Pablo. ¿Y por qué lo sabemos o por qué podemos llegar a esta conclusión? Porque no se nombra el asunto de pecado, no hay una confrontación de pecado, sino más bien no es lo mismo. Pablo se presenta que tiene tristeza, ¿verdad? A él le causó tristeza la actitud de este alguno, y no es lo mismo tristeza que molestia, porque en la primera carta ya él había sentenciado, ¿cierto? Usando su autoridad apostólica a este joven que estaba en pecado. Así que eso es como un detallito, ¿eh? Y después, bueno, pues vemos ahí entonces que el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3 empieza a decir que él no tiene necesidad de recomendación de nadie, que es ministro competente, no del antiguo pacto, sino del nuevo. Y en fin, entonces empieza a poner una cosita, un contraste entre el ministerio del Espíritu y el de la ley, de la letra que mata. Esta carta es interesante, como dije al principio, porque es diferente a la primera de Corintios. Muy interesante. Yo la he estado leyendo y la he leído, no sé, creo que un mes completo. Capítulo por capítulo. Me la he repetido porque la verdad que me ha gustado mucho. He aprendido mucho. Esta carta no es la única carta, porque uno dice Primera Corintios, Segunda Corintios. Sin embargo, por ejemplo, se cree que hay una carta perdida en Primera Corintios capítulo 5. En el verso 9, él da a entender que él ya le había escrito ciertas cosas. Entonces, hay una carta que está extraviada, que a lo mejor se cree que era muy dura, pero quizás por esas cosas soberanas de Dios no está incluida en el canon. Como habíamos visto anteriormente aquí en el canal del Evangelio, un segmento tuvimos con el pastor Luis Hidalgo sobre el canon del Nuevo Testamento, que tenemos las cartas que
Dios consideró que eran inspiradas por él o respaldó la inspiración de esas cartas. Así que la otra a lo mejor era una carta sin una inspiración divina, sino que con instrucciones personales. Y a su vez en la primera carta también se da a entender que ellos le mandaron una carta al apóstol Pablo, la cual tampoco no se sabe dónde está, pero donde le hacen preguntas. Por eso en la primera carta Pablo dice en 1 Corintios 7, en cuanto a lo que me preguntaste, en cuanto a esto, en cuanto a lo otro. Así que esta segunda carta como que es diferente. ¿Ok? Ahora, Pablo ya, como dije anteriormente, defiende su apostolado. En el capítulo 4 de la segunda carta a Corintios empieza a decir que tenemos este ministerio en un vaso de barro, ¿verdad? En el capítulo 5 empieza a hablar de la nueva creación en Cristo. Y caemos de pronto al capítulo 6, ¿verdad? Donde hay ciertas instrucciones que tienen que ver con el contexto. Esa es más o menos la historia de segunda de Corintios a rasgos generales, los primeros capítulos, ¿ok? Entonces, vamos a ir a la primera división. La primera división se llama los amados de Dios tienen promesas, ¿ok? 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, nota que el verso comienza de esta expresión. Así que es una conjunción que está uniendo, ¿verdad?, el párrafo o la frase anterior. ¿Okay? Así que, puesto que tenemos tales promesas de parte de Dios. Así que estamos en la primera parte. Los amados de Dios tienen promesas porque son amados. ¿Ok? Qué lindo, ¿verdad? Entonces vamos un poquito a movernos unos versos más atrás porque vamos a ver una cosa muy importante. Que los amados tienen promesas pero también tienen advertencias. Los amados de Dios tienen promesas pero también tienen una advertencia. Y si nosotros nos movemos ahí al capítulo 6, al verso 14, 2 Corintios 6:14, el verso 14 comienza de esta manera: no os unáis con yugo desigual. Ya aparecen dos palabras en contraste: unión y desigualdad. O sea, la pregunta que se nos viene a la mente: ¿tenemos todos la misma posición ante Dios? Mira la pregunta: ¿tenemos todos, o sea, los seres humanos, tenemos todos la misma posición ante Dios? ¿Somos todos iguales? ¿Existe solamente un género de ser humano? O sea, ¿son todos salvos? En otras palabras. Bueno, aquí interesante porque dice que aquí no se unan a yugo desigual, quiere decir que no todos son iguales. De hecho, por ejemplo, 1 Corintios 6, el apóstol Pablo también habla de por qué están llevando los problemas personales que ustedes tienen ante los injustos. ¿No saben que los injustos no van a heredar el reino de Dios? Entonces existen los justos y los injustos. También la Biblia habla de que el Señor un día va a separar los cabritos de las ovejas. O sea, entonces hay dos tipos de seres humanos y no todos los seres humanos tienen la misma posición delante de Dios. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 dice que cuando Él vuelva va a saber dar justa retribución, ¿verdad?, a los que rechazaron el Evangelio, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia de Dios. Así que esto es bien interesante, muy interesante, porque los amados de Dios tienen promesas, pero ante las promesas hay unas advertencias bien importantes a considerar. ¿Ok? Entonces estamos ahí en 2 Corintios 6, verso 14, donde estamos viendo la primera división. Ahora, ¿qué quiere decir no unirse? Sí, porque empieza el verso 14, no unáis a yugo desigual. Quizá a lo mejor lo que habría que aclarar es qué es lo que no es no unirse. Ahora, ¿qué es lo que este verso no está diciendo? Este verso, cuando dice la Biblia, no os unáis, no está diciendo que tú no vas a saludar a tu vecino. Esto no quiere decir que tú no vas a hacer el bien cuando alguien lo necesite. Eso no quiere decir que tú, si tienes algo y ves a alguien que no es creyente y tiene una necesidad, no se la vas a suplir si está en ti. Esto no quiere decir que tú vas a ser pesado con la gente de tu trabajo que no son creyentes. Eso no quiere decir que tú te vas a estar escondiendo de la gente que no son creyentes, que los vas a mirar en menos. Lo que esto quiere decir realmente es que no entremos en compañerismo. Eso es lo que quiere decir cuando el apóstol Pablo dice no os unáis a yugo desigual. Lo que está hablando simplemente es no entrar en compañerismo como si nosotros fuéramos uno de ellos. ¿Ok? Mira, y nota que en esos mismos versos, ¿ok?, porque estamos en la primera parte, los amados de Dios tienen promesa, y estamos examinando las advertencias antes de considerar las promesas. Ya que hay 5 ejemplos de desigualdad. El verso 14 dice que no hay compañerismo entre la justicia y la injusticia. ¿Ok? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La primera comparación es la justicia con la injusticia no tienen compañerismo. 2, no hay comunión con la luz y las tinieblas. Ahí mismo está en el verso 14. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No hay comunión entre la luz y la tiniebla. La tercera desigualdad. Mira lo siguiente. Ahí mismo en el verso 15 dice que entre Cristo y Belial,
es uno de los nombres de Satanás, no hay concordia. Y esta palabrita, concordia, ¿verdad? Significa no hay armonía. No hay armonía entre Cristo y el diablo. Pues, obviamente que no hay armonía. El cuarto ejemplo de desigualdad dice que no hay parte entre el creyente y el incrédulo. En otras palabras, no tienen nada en común. No hay nada en común. De la vida espiritual no hay nada en común. Tú pensarás que tenemos cosas en comunes, pero no tenemos cosas en comunes en la vida espiritual. ¿Ok? Otra cosa más. La última, quinta. Otro ejemplo de desigualdad. El templo de Dios con el templo de los ídolos no tienen acuerdo alguno. Eso está, me parece, en el verso 16. Así que hemos visto 5 ejemplos de desigualdad. Nota que cuando uno lo examina, 3 tienen que ver con el creyente. O sea, justicia e injusticia con el creyente, no hay compañerismo. Luz y las tinieblas, no hay comunión. Verso 14. El verso 15, el creyente con el incrédulo, no tienen parte ni nada en común. Una desigualdad tiene que ver con quién representa cada reino, Cristo y otro tiene que ver, el último tiene que ver dónde Dios mora. ¿Okay? Como dijimos, el templo de Dios con el templo de los ídolos no tienen acuerdo. Qué interesante, ¿eh? Qué importante. Ahora, una pregunta que tenemos en la mente, ¿por qué deberíamos considerar estas advertencias? Si estamos hablando en la primera parte, la primera división, los amados de Dios tienen promesas. Pero ¿por qué deberíamos considerar esta advertencia? Bueno, porque tenemos promesas de parte de Dios. Tenemos promesas de parte de nuestro Señor. Somos templo, dice el verso 16, 2 Corintios 6, 16. ¿Y por qué? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Eso es algo precioso. Mira qué privilegio más grande que fue Dios quien dijo. El pastor no dijo, yo no digo, la iglesia no dice, Dios dijo. Nosotros somos templo del Dios viviente y eso es algo muy importante porque hay que considerar estas advertencias porque Dios lo ha dicho, ¿ok? Basta con que Dios lo diga para que nosotros lo consideremos. Volvamos a nuestro texto principal, 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? Sí, porque ya hemos visto la advertencia, pero ¿cuáles son las promesas que el Señor nos da? Bueno, yo encontré aquí varias. Vamos con la primera. Número 1, somos su templo, así lo ha dicho Dios. Qué gran privilegio. Antes Dios habitó en una tienda llamada tabernáculo, después en un templo, ¿verdad? Pero Él ya no quería habitar más en templo hecho por manos de hombres. Ahora Él mora en ti, mora en mí. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y qué bello es ver que, por ejemplo, los corintios, aunque los corintios estaban muchas veces pecando y haciendo las cosas malas, sin embargo, seguían siendo templo del Espíritu de Dios. Esto ya no es como la chequina, que se iba a la gloria de Dios. Aún tú sigues siendo templo. Y esa es la razón por la cual tú y yo no debemos pecar. Mira qué interesante. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y Dios mora en vosotros porque habéis sido comprados? No somos nuestros. Por eso es la razón por qué no debemos pecar, porque no somos nuestros, porque somos el templo de Él. Y Pablo no le dice a los corintios en la primera carta, oye, ustedes eran templo de Dios, pero ahora que están pecando dejaron de ser templo. No, dice la palabra así, ustedes son templo de Dios. Porque no es una justificación para hacer lo malo, porque en esta segunda carta estamos viendo claramente que el apóstol Pablo está hablando de que tenemos promesas y que debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Así que, ¿cuál es promesa número 1? Somos su templo. Así lo ha dicho Dios. Verso 16. Número 2. Dios ha prometido habitar y caminar entre nosotros. ¿Dónde lo encontramos? Ahí mismo, 2 Corintios, capítulo 6, verso 16. Habitaré y andaré entre ellos. ¡Oye, qué tremendo! Habitaré y andaré entre ellos. No solamente lo ha prometido habitar, pero caminar con nosotros. ¿Te acuerdas cuando en Apocalipsis dice que el Señor se pasea y camina por en medio de las iglesias? Dios camina con nosotros, no solamente habita, Él camina cada día, Él va con nosotros. Por eso no debemos sentirnos solos en medio de los problemas, de las dificultades, de lo que estemos pasando, porque no solamente habita, pero camina, está con nosotros. Él no solamente está con nosotros por fuera, Él habita dentro de nosotros. No solamente estamos revestidos, estamos investidos, vestidos por dentro del Señor. ¿Ok? La tercera promesa es que Dios ha prometido ser nuestro Dios. La encontramos ahí en 2 Corintios. Recuerda que estamos en 6. El verso 16 todavía. Y seré su Dios. Qué gran honor
de servir al Dios vivo, qué gran honor conoce al Señor los suyos. Él conoce al Señor a los suyos. Dios es nuestro Dios. ¿Te acuerdas que el salmista dijo, te amo, oh Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío? Qué linda todas las cosas como el salmista, la forma que tenía de expresarse de Dios. Bueno, ese Dios es nuestro Dios. Antes estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo, pero ahora nosotros habiendo sido conocidos por Dios, no es que nosotros conocimos a Dios, sino más bien habiendo sido conocidos por Dios. Él es nuestro Dios. Gloria al Señor, qué linda promesa que el Señor nos da. Hay otra promesa más. Dios no solamente ha prometido ser nuestro Dios, pero Él también ha prometido que somos su pueblo. Seguimos ahí en 2 Corintios 6:16. Y ellos serán mi pueblo. Qué bello, que si uno se pone a pensar el privilegio, el honor que tenemos de ser su pueblo. Pero no solamente su pueblo, porque hay otra promesa más. Sigamos leyendo, mira, pasemos ahí al verso 17, no 18. Y seré, ¿ok? Para vosotros por Padre. Es una gran promesa, Él es no solamente nuestro Dios, no solamente somos su pueblo, pero Él es nuestro Padre. Y algo más también muy lindo, otra cosa más que Él ha prometido. Si vosotros me seréis hijos e hijas. No solamente hijos, hijos e hijas. Qué linda manera de expresarse el Señor. Porque ahora en Cristo no hay hombre ni mujer, ya la circuncisión no nos divide, ¿ok? No es como los israelitas que tenían en el templo, tenían el patio de los israelitas, el patio de las mujeres, el patio de los gentiles. Ahora esa barrera se acabó, tanto hombres como mujeres, escogidos en Cristo, tenemos acceso a nuestro Padre Celestial, tenemos acceso a adorar a Dios, ya no hay diferencia para tener una relación con el Señor, ¿ok? Eso es muy bello. En cuanto a la relación personal, no estamos hablando de posiciones ministeriales, estamos hablando de relación. Nosotros, hombres y mujeres, podemos tener la misma relación porque ya no estamos divididos por un rito. Este es hombre, este es mujer. En Cristo Jesús ya no hay hombre ni mujer. ¡Qué lindo! Hijos e hijas. Así que esas son algunas de las promesas que el Señor nos ha dado, lo cual nos lleva a la segunda división. La primera era, los amados de Dios tienen promesas. La segunda división es, los amados de Dios se limpian. Volvamos nuevamente a 2 Corintios, capítulo 7, verso 1. Estamos examinando este verso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ya las vimos, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Qué interesante que el apóstol Pablo dice carne y de espíritu, ¿eh? Y como que uno lo lee y uno dice, bueno, no te habla, como no te hace ruido que el apóstol Pablo se exprese de esa manera, pero ya en esos tiempos eran los principios del gnosticismo, habían ciertos grupos que terminaron siendo los gnósticos, donde separaban, decían, bueno, lo único bueno es el espíritu, la carne es mala. Como la carne es mala, lo que peca es la carne, pero no el espíritu, ¿ok? El espíritu no puede pecar, la carne sí. Entonces separaban y decían, bueno, todo lo bueno está dentro de mí. Entonces, de alguna manera flagelaban la carne y separaban y sentían como bueno, todo el bien está en mí, todo lo bueno está dentro de mí. Una filosofía que también ha sido metida a la iglesia. De hecho, Juan en su primera carta también dirige lo mismo a gente que eran unos anticristos, ¿verdad? Que se oponían a Cristo, que estaban en contra de Cristo, enseñando cosas de ese estilo, ¿verdad? Ya vamos a ver un poquito más adelante, al final de este sermón, un toquecito de eso, ¿ok? Sí, pero ¿cómo nos limpiamos? Sí, pues si ahí está diciendo la Biblia, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, ¿cómo nos limpiamos? ¿A qué se refiere esto de la limpieza? Bueno, hay tres palabras que me llaman mucho la atención aquí en el verso 17. Por lo cual, debido a que tenemos esas promesas, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Así que, ¿cómo nos limpiamos? Saliendo, apartándonos, no tocando. Por ejemplo, ¿cómo podríamos aplicarlo ahora? Porque ahí, bueno, obviamente ellos estaban metidos en lo que es la idolatría, en los templos paganos, todo lo asunto que tenía que ver con la sexualidad, la prostitución en los templos. ¿Y cómo podríamos aplicar esto a nosotros, verdad? Podríamos decir que la lucha que algunos creyentes tienen es el Internet. Y el Internet a veces los lleva para cosas que no deben estar viendo. Entonces, sálete de esa página que no te hace bien. Apártate de esa página que está trayendo imágenes destructivas, nocivas. No toques, no toques el control, no toques el ratón de la computadora. Adrian Rogers dijo una frase una vez muy interesante, dijo, los cristianos que no quieran
caer no deben andar por lugares resbalosos. Ay, está buena esa frase, ¿ah? Mira nuevamente. Los cristianos que no quieran caer no deben andar por lugares resbalosos. Ahora, nota que de las tres palabras salir, apartarse y no tocar, me llama mucho la palabra apartarse. Porque cuando en Romanos capítulo 1, verso 1, el apóstol Pablo se presenta, déjame ver si lo puedo encontrar en mi Biblia aquí. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Recuerda que está en el tema perfeccionando la santidad, o en el sermón, en el temor del Señor. Mira Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Cuando dice apartado, bueno, fue apartado para el evangelio de Dios. Es lo mismo que aquí, la misma palabra que se está usando cuando dice que no, dice salid, apártense y no toquen. Eso es lo que espera Dios de ti y de mí. De la misma manera como Dios separó y apartó al apóstol Pablo para el evangelio de Dios, tú tienes que estar apartado de todo lo que va en contra del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salid, apártate, no toques. Algunos quizás a lo mejor estarán pensando en Colosenses cuando el apóstol Pablo habla de que conforme al rudimento de este mundo, algunos dicen no toquen, no gusten ni prueben, pero lo que está hablando simplemente ahí son de las dietas judías, de lo que es el judaísmo, y no está hablando del pecado como lo está enfrentando aquí en la segunda carta a Corintios, capítulo 7, verso 1. ¿Okay? Sigamos entonces, me gustaría que leyéramos 1 Tesalonicenses capítulo 4, leamos 1 Tesalonicenses 4, verso 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Nota dos cosas, dos palabritas, instrucción y voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. ¿Ok? ¿Qué fueron estas instrucciones? Es interesante esta palabra instrucción, porque esta palabra instrucción es la misma palabra que aparece ahí en Hechos capítulo 5, verso 28, cuando Pedro salió de la cárcel y entonces cuando ya andaba en las calles y lo cogieron ahí, el sumo sacerdote, los alguaciles y toda esta gente lo rodearon y le dijeron, no os hemos dado mandamiento, pero ya estaba predicando nuevamente, no os hemos dado mandamiento estricto que no enseñéis en ese nombre. Es la misma palabra, mandamiento. O sea que cuando el apóstol Pablo está hablando de que ya sabéis las instrucciones, Pablo está diciendo ya sabe los mandamientos que le hemos dado en el Señor Jesús. Deja hacerte una pregunta. ¿Tú crees que esta es una cosa como, por ejemplo, no, la gracia, yo no tengo mandamientos? Yo respondo a Dios porque si yo quiero responder porque es algo ya no tengo que hacer, yo lo hago porque quiero. Cosas como esa, ¿verdad? No tengo que hacerlo. Oye, pero hay que romper mucha Biblia para decir eso, ¿verdad? ¿Cuán equivocados estamos de pronto cuando leemos la Biblia así y no sabemos leer? O como le dijo Felipe el eunuco, ¿entiendes lo que lees? Y eso yo me lo pregunto a mí todo el tiempo, ¿entiendes lo que lees? He tenido que usar esa pregunta para corregir lo deficiente en mi interpretación bíblica. Y te invito a lo mismo, te hago la pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Tú entiendes este verso donde se te dieron instrucciones o mandamientos estrictos? Si quisiéramos juntar las dos palabras de Hechos 5:28. Tenemos mandamiento estricto en el Señor Jesús, porque la voluntad del Señor es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. ¡Wow! Qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo, qué tremendo. Ahora, nota una cosa bien importante. Vamos a seguir aquí. Estamos en esta segunda parte de los amados de Dios se limpian. La tercera división dice, los amados de Dios perfeccionan la santidad en el temor del Señor. Los amados de Dios perfeccionan la santidad en el temor del Señor. ¿Qué significa perfeccionar la santidad? Esta palabrita perfeccionar, la palabra griega, significa llegar hasta el final. Terminen. ¿Te acuerdas que en Filipenses capítulo 1, verso 6 dice que aquel que comenzó la buena obra la terminará, la culminará, la completará hasta el día de Jesucristo? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo podemos perfeccionar la santidad? ¿Cómo pudiéramos? Porque Pablo, por ejemplo, a los Corintios, en la primera carta, le dice que son santos, pero están llamados a caminar como santos. Entonces, ahí es donde hay que separar posición y condición. Posicionalmente, estamos santos, nos separaron para que viviéramos vidas apartadas. Estamos en ese proceso progresivo de santificación. Y no lo podemos negar porque ya hemos mostrado evidencia absoluta. Solamente si yo leyera 2 Corintios 7:1, ya es una evidencia pero clara de que Dios espera de que nosotros nos limpiemos de la contaminación y perfeccionemos la santidad. ¿Ok? Pero ¿cómo pudiéramos perfeccionarla? Hay dos maneras de perfeccionar la santidad. Esto es como el otro nivel, next level. ¿Ok?
El siguiente nivel, ¿ok? La primera era limpieza, dejando esto, ¿verdad? Usamos las tres palabras. ¿Cómo nos limpiábamos? Ya dijimos, ¿verdad? Saliendo, apartándonos y no tocando. Es el primer nivel. Pero el segundo nivel es cómo perfeccionamos la santidad y cómo lo hacemos. Hay dos formas. Número uno, arrepintiéndonos cada vez que estamos haciendo lo malo. Arrepintiéndonos. O sea, el arrepentimiento no solamente es la puerta inicial para entrar al reino de Dios y nacer de nuevo, sino también el arrepentimiento es una práctica constante, donde tenemos que estar chequeándonos y ver cada vez que hacemos algo malo y arrepentirnos. Es tan simple y tan sencillo. De hecho, por ejemplo, en 2 Corintios 12, el apóstol Pablo, mira lo que le dice el apóstol Pablo ahí en el verso 20, a los Corintios. Pero me temo, 2 Corintios 12, 20, que cuando llegue no os halle tal como quiero, y yo no sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación y laxivia que han cometido. O sea, el apóstol Pablo está claro. Él espera que los corintios todos los que están ahí dicen, voy a ir para allá, ya voy. Le estaban a Pablo diciendo, decían que él era en las cartas duro, en presencia blando, lo desafiaban. Esa gente que estaba metido ahí en la iglesia, ese alguno, decían, bueno, no, Pablo en las cartas es muy duro, pero cuando está presente no tiene carácter. Dice, no, ustedes no me quieren encontrar como ustedes no me quieren encontrar. Más vale que ustedes se arrepientan. Todo lo que estén en inmundicia, en fornicación, bueno, ahí está claro. Pero no solamente es como la parte dura, pero mira qué interesante, porque en capítulo 13, mira el corazón, o sea, porque alguien puede decir, pero eso es muy legalista. Sí, pero es que él lo hacía porque los amaba. Y oramos a Dios para que ninguna cosa mal hagáis. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Entonces, él está diciendo, bueno, primero dice que me humille Dios, pero después dice, no lo estoy haciendo como para que aparezca que yo hice un buen trabajo con ustedes, sino porque ustedes no tienen que tocar las manos y ustedes tienen que aparecer como aprobados en el Señor. Entonces, la primera cosa, cómo perfeccionamos la santidad es arrepintiéndonos. Es tan simple y tan sencillo. La segunda, confesando nuestros pecados. El pastor Will Graham, extraordinario pastor, tiene una serie sobre Primera de Juan que la verdad yo ni siquiera me atrevería a presentar como él presenta, porque no puedo presentar, no tengo la habilidad que él tiene dada por Dios, por gracia. Pero sí, él en la primera carta, y búscalo en YouTube o síguelo en Facebook, Will Graham, ¿ok? Tiene una serie muy importante y él ahí incluso hoy día estaba siguiendo una de las cartas que está haciendo, que él reconoce que podemos tener diferencias en cuanto a doctrinas menores, cosas que no tienen importancia, punto de vista, si el rapto, no hay rapto, o por ejemplo, si hay milenio, no hay milenio, esas cosas no nos deben dividir. Pero en cuanto se trata de la doctrina es muy importante. Y esto de la confesión es importante. Primera de Juan capítulo 1, ¿verdad? Lo vemos ahí en el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, retomando de alguna manera lo que él dice, sintetizando, bueno, habían falsos cristos o anticristos que se ponían a Dios. En la iglesia naciente, infiltrados, gnósticos, que negaban, por ejemplo, que Cristo había venido en carne, pero negaban otras cosas también, como el verso 5. Ellos decían que cualquiera podía tener comunión con Dios, o sea, cualquiera puede orar a Dios, pero tener comunión es diferente. ¿Por qué? Porque Dios es luz, dice el verso 5. Y este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Así que para tener comunión con Dios hay que estar en luz. Ellos estaban enseñando, no, cualquiera puede tener comunión con Dios, no importa, eso es desmentido. Entonces presenta un error, una mentira de esta gente infiltrada en la iglesia, que se habían apartado después de la congregación, se apartaron de la iglesia del Señor, pero seguían enseñando esto. Cualquiera puede tener comunión con Dios, da lo mismo. ¿Por qué razón? Por otras mentiras más. Por ejemplo, ya vimos el verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que estos falsos maestros enseñaban que no hay tal cosa como una naturaleza caída, pues si decimos que no tenemos pecado.
Pero si somos capaces de decir, bueno, no, sí tenemos una naturaleza caída, ¿nos va a llevar a qué? Bueno, él presenta el problema, la mentira, el verso 8 de estos falsos maestros, pero la solución, verso 9, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahí presenta otra mentira. No solamente, mira, las dos mentiras caminan juntas. Bueno, no tenemos naturaleza pecaminosa, por lo cual no pecamos. Entonces, esa mentira es desmentida diciendo, no. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero quiero devolverme al verso 8, porque si decimos que no tenemos pecado, naturaleza pecaminosa, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Nota que Juan no está dirigiendo una audiencia foránea a la iglesia, está hablando con la iglesia, pero continuamente Dios espera de nosotros que nosotros nos limpiemos y también que perfeccionemos la santidad. Si tomamos 1 Juan y decimos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y lo aislamos, entonces podemos decir, bueno, le puede estar hablando a gente que no conoce al Señor, pero como Él se incluye, entonces entendemos que está hablándonos a nosotros, a la iglesia. O sea, por eso que dice que debemos perfeccionar la santidad en el temor del Señor. Y una manera, o la segunda manera de perfeccionarla, simplemente es confesando cada vez que hemos fallado. Señor, he fallado, perdóname, me arrepiento, no quiero hacer esto, dame fuerza, yo no puedo sin ti. Necesito de tu ayuda, necesito del poder del Espíritu Santo, necesito de la obra de la cruz en mí. Necesito que no solamente el pecado haya perdido su poder, pero que no tenga eficacia en la forma como me conduzco. Y esto está escrito para nosotros. Entonces, yo creo que hace como 2 semanas atrás hablé de lo que es el perdón temporal, que no tiene que ver con salvación. O sea, esto no tiene que ver con salvación. Entonces, ¿y por qué entonces debería limpiarme? ¿Por qué debería confesar mis pecados? Bueno, si quieres no lo haces. Pero acuérdate que la Biblia dice en Hebreos 12 que el padre al que ama disciplina y la disciplina pueda llegar hasta el azote. Así que si tú quieres no lo haces, si tú quieres ser un hijo rebelde, pero dice la Biblia también en Hebreos 12 que la disciplina, la verdad que es un honor para nosotros porque Dios nos trata como hijos, a quien Él nos recibe. Por eso dice que al quien que recibe como hijo. Dios nos recibió como hijo y como buen padre nos disciplina. Así que o confiesas o disciplina, te arrepientes o disciplina. Ya hemos visto casos, de hecho, por retomar un poquito, la primera carta a Corintios vimos que un joven fue simplemente entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu fuera salvo. La salvación no estaba en cuestionamiento para nada. Sin embargo, fue un caso de disciplina bien interesante. Entonces, si de pronto alguien dice, bueno, mira, Andrés Neira está enseñando de un perdón temporal, lo que Dios hace no es temporal. Bueno, hay cosas que Dios hace temporalmente, porque tú no te circuncidas, ¿verdad? ¿O sí? Tú no guardas dietas judías, ¿verdad? No. Tú no estás bajo la ley, ¿verdad? No. Eso no era temporal para llevarnos a Cristo. Entonces, de pronto, como decimos, o como dijo el eunuco, o como le preguntó Felipe al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Te pregunto a ti, ¿entiendes lo que lees? Entonces, con todo respeto te lo digo, ¿verdad? Entonces tú no puedes destrozar, no podemos nosotros destrozar, tomar los versos y separarlos y apartarlos. Debemos predicar expositivamente, no imponerle ideas al texto, dejar que el texto mismo nos hable en su contexto, porque así la palabra de Dios, ella misma tiene que hablarnos. El contexto de la palabra de Dios es toda la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Así que vimos en esta última tercera parte de que hay dos maneras de perfeccionar la santidad. La primera, arrepintiéndonos, 2 Corintios capítulo 12, versos del 20 al 21. Y la segunda es confesando los pecados cada vez que nosotros metemos las patas. Cada vez que pecamos, tal cual. No le quitemos el nombre. Cada vez que nos equivocamos. Cada vez que cometemos un error. Así hablaban los falsos maestros de 1 Juan. ¿Ves? No pecamos. No tenemos naturaleza pecaminosa. Cualquiera puede tener comunión con Dios. Ellos tenían una distorsión del amor de Dios tremendo. Una filosofía del amor. Oye, tremendo. Te recomiendo nuevamente la serie del pastor Will Graham. Excelente serie, está en YouTube, búscalo. Vamos a hacer una aplicación. Todo esto tiene que ver con la gracia de Dios. Todo lo que hemos hablado ahora tiene que ver con la gracia de Dios. Qué lindo ese texto. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. ¿Qué quiere decir eso?
Quiere decir que cada vez que nos arrepentimos, cada vez que confesamos, no solamente Dios nos perdona, pero nos limpia. O sea, eso que hicimos, Dios lo hace, ya, está limpio. ¿Hay consecuencias? Claro que hay consecuencias, pero hay limpieza, lo cual quiere decir que tú puedes tener una paz en tu corazón sabiendo que tú siempre vives en esa comunión perfecta. ¿Sí? De eso se trata el arrepentimiento en el creyente. De eso se trata la confesión de pecados. De que podamos tener esa comunión porque Dios es luz y en Él no hay ni una tiniebla. ¿Ok? Pero este mensaje está relacionado con la gracia. ¿Ok? Este mensaje está relacionado con la gracia. ¿Y cómo lo sabemos? Porque 2 Corintios 6, el verso 1, comienza así. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Wow, yo este día te digo, no recibas en vano la gracia de Dios. No recibas en vano todo el consejo de la palabra del Señor. ¿Ok? Y quiero invitarte a orar. Quiero invitarte a orar ahora mismo, ya que estás ahí escuchando, viendo, porque a lo mejor estás lidiando con alguna área que necesita ser limpiada, tienes que pasarle el antivirus. Pero no puedes, obviamente, tú no puedes, yo no puedo solo. Pero ¿qué tal si hoy día tú te das cuenta y el Espíritu Santo te ha dado convicción de que estás haciendo lo malo, que estás pecando? Te hago la invitación para que te arrepientas de lo malo y para que confieses ahí donde está, ante Dios, tu pecado. Diga, oh Señor, quiero confesarte esto. Esto me está dominando, pero necesito tu ayuda. Necesito tu perdón, necesito tu limpieza. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús. Yo oro por mis hermanos, hermanas, todos los que están escuchando y viendo este video, por esta exposición, Señor amado. Aquel que está sintiendo realmente la convicción de que está pecando y está abusando de la gracia, que está recibiendo la gracia de Dios en vano. Hoy día mismo, Señor, yo oro para que tu Espíritu Santo, de acuerdo a su voluntad perfecta, Señor, tu voluntad. Él siempre ora de acuerdo a tu voluntad. Intercede con nosotros de acuerdo a tu voluntad, Señor. Tenga esa convicción de pecado, Señor. Y quien esté orando, Señor, ahora mismo, se arrepiente y también pueda confesar ante ti, solo ante ti, aquella falta. En el nombre de Jesús. Y oro también para que tú les des fuerza, para que pueda vencer, porque solo no podemos. Haciendo tú en nosotros lo que es agradable delante de ti, nos ocupamos de la salvación. En el nombre de Jesús. Y también oro por aquellas vidas que están escuchando esta oración, viendo esta oración y que no te conocen. Yo oro en el nombre de Jesús para que tu Espíritu Santo haga la obra en ellos. Oro por los perdidos, Señor, en el nombre de Jesús. Oro por los perdidos en el nombre de Jesús. Aquellos que están recibiendo esta palabra y que ahora se están preguntando qué de hacer para ser salvo. En el nombre de Jesús te doy gracias, Dios soberano y eterno. Amén. Si tú nunca has entregado tu vida al Señor y te estás preguntando qué de hacer para ser salvo, te voy a dejar un correo electrónico donde te puedes comunicar con nosotros y te podemos explicar más detalladamente el plan de salvación. Damos gracias al Señor por su palabra que es bendita. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Gracias y paz.